...50-60% del problema de todos los maestrandos, doctorandos y los que quieren licenciarse es que no identifican el problema de investigación. Y aún sabiendo que este acápite del problema, ustedes comprenderán que no puede haber investigación si no hay problema. Nadie investiga si no hay problema. Entonces, cuando uno lee una tesis o un proyecto de investigación, se va a la descripción de la vía problemática y describe realidades que no son problemas. Y ustedes ya se han convencido que el problema es fundamental, porque de ahí se va a originar el problema general de la investigación, el objetivo general, y si tiene hipótesis, la hipótesis. Y este problema tiene que contener las variables de investigación. Y además de eso se va a desprender la metodología que van a aplicar para lograr los objetivos o confrontar las hipótesis. Y no solo ahí, sino que además le va a decir qué estadístico van a utilizar para corroborar y analizar la data que ustedes han recogido. Entonces, tengan la plena seguridad que si ustedes tienen un buen problema de investigación, tienen 50% de su tesis aprobada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, porque el gran problema también es que uno empieza siempre por el título de su tesis y nunca empieza por el problema. Entonces, cuando uno se da cuenta, al momento de comenzar a describir la realidad problemática, encuentra que no hay problema. Y hay algunos de ustedes que habían escrito que no tienen problema, se no ubican su problema. Y si uno ubica el problema, no van a ubicar tampoco las variables. Entonces, vamos a mejorar la formulación del problema y el enunciado de todos y cada uno de ustedes, mejorándolos todos el trabajo de cada uno de ustedes, para que al final de la mañana tengan ustedes el 50% de su tesis aprobada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces. Hemos dicho que lo primero que debemos empezar es el problema. Vamos a empezar con la señorita. Por favor, usted. ¿Cuál es el problema que usted está abordando en su investigación? Bien, la problemática identificada partiendo de la experiencia que tengo en la Universidad de Laburo, lo que sucede es que nosotros continuamente como docentes siempre se nos pide que nosotros hagamos que nuestros estudiantes interactúen más con la tecnología. Sí. Lo que le he preguntado es el problema que usted va a estudiar. Específico. Lo que planteo es ¿cuál es el impacto? No le preguntaba antes de la pregunta, ¿cuál es el problema que usted va a investigar? Aprendizaje. 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 ¿Y usted? Y poco conocimiento de la TIC, profesor. Poco conocimiento de la TIC. ¿Y usted? El aprendizaje. El aprendizaje. El aprendizaje. ¿Y usted? Egresan los alumnos de colegios rurales o zonas violentas sin habilidades ni conocimientos para competir adecuadamente. ¿Y cuál es el problema ahí entonces? Que egresan sin esas habilidades y esos conocimientos. O sea, son las habilidades y conocimientos, la carencia de las habilidades y conocimientos. Pero las habilidades y conocimientos es algo incompleto, porque el que le va a dar la capacidad de competitividad es la competencia, ¿no? Y ahí le falta un factor, yo diría hasta dos. Pues solamente está diciendo habilidad y está diciendo conocimiento. Conocimiento, sí. Y la competencia lo forman 3 componentes o 4, ¿no? La que lo más generalizado es que son 3. ¿Cuál le falta ahí? Las capacidades, entonces. ¿Qué concepto tiene usted de competencia? Pues skill, habilidades, competencias para realizar algo, Claro, para poder y esa competir, capacidad de hacer algo está con 3 realizar componentes, ¿no? O sea, uno es el conocimiento, otro es lo procedimental y el otro es lo actitudinal. O sea, cómo valora, o sea, la capacidad de valorar el acto. Esos 3 le va a dar a usted la competencia, ¿sí? Porque si no, le vamos a ver a su tesis. Le va a decir que usted está abordando incompletamente la competencia de sus alumnos, pues solamente está evaluando lo procedimental y el conocimiento, ¿ok? Entonces, visto eso, vamos a comenzar. Entonces, miren, cuando ustedes comienzan a desarrollar su investigación,
Lo primero es que tienen que ver en qué campo del conocimiento ustedes van a hacer su tesis, porque ahora ya no vemos mucho, pero más en otras maestrías, por ejemplo en medicina, que están haciendo, por ejemplo, gerencia del servicio de salud, o están haciendo otra maestría, hacen en el campo de investigación que están haciendo gerencia, nos hacen estudios epidemiológicos o estudios clínicos, que es para una maestría de medicina, no es para una maestría en gerencia de salud. Por eso, si ustedes hacen una tesis que no abarque el campo de investigación donde ustedes van a ser los expertos, no va a ser aprobado por el programa posgrado. ¿Ustedes qué campo de investigación van a realizar? Evidentemente van a ser expertas en educación, porque el grado que les van a dar es el grado de maestro en educación. Pero hemos visto, por ejemplo, yo les traigo un ejemplo, porque lo que queremos es enseñarles a pescar y no darles el pescado, porque si le damos el pescado, perdieron, se lo comieron, ya no van a poder tener pescado. Pero si les enseño a pescar, donde ustedes vayan van a poder encontrar pescado, y además ustedes van a ser los futuros docentes y los futuros evaluadores de tesis. Entonces, en el caso que ustedes van a investigar, ¿cuál será? No, el campo de investigación, el área de es educación. O sea, todos van a ser el área de educación. Acá, por ejemplo, en este caso que les traigo, este maestrando agarró el campo de la anestesiología, no porque era médico. Pero además ustedes tienen su área de especialización. Uno creo es docencia virtual, el otro creo es tecnología, y la otra es E-learning. ya, la TIC. Entonces ustedes tienen que, una vez que han identificado el campo, tienen que irse a su campo de investigación. ¿Cuál es su campo de investigación de usted? E-learning. Ah, E-learning. ¿usted? E-learning. ¿Usted? En su campo. En su campo. Ya no he dicho en su campo de educación, en su campo. Entonces, todos tienen que hacer, se supone, una tesis que tenga que ver con su campo de investigación. Y eso va a depender de que cuando ustedes presenten su proyecto o el tema de la tesis, no pueda ser observado. Porque imagínense que si ustedes están especializándose en e-learning, no pueden ustedes hacer una tesis de tecnología. Entonces tienen que tener mucho cuidado para no ser observados. El siguiente paso que tienen que determinar ustedes, el tema de investigación. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de investigación? A ver, vayamos mucho en su tema de investigación. El tema de investigación. El tema es el uso de las TICs. Uso de las TIC. ¿Y usted? ¿Cuál es su tema de investigación? Es el uso de los recursos web 2.0. Uso de los recursos web. ¿El suyo? Es la inteligencia artificial como tutor complementario. Inteligencia artificial, ese es su tema. ¿Por qué le digo? Porque algunos que me han dado a entender cuando han enviado sus trabajos es que han partido del título y no del problema. El otro aspecto es que cuando describe yo no encuentro problema. Por eso primero vamos a identificar bien claro el problema y el enunciado de su investigación para luego pasar al siguiente tema para ver si realmente el problema que usted dice es un problema. ¿Ya? Entonces, muy bien, ahora con usted. Bueno, es falta de interés de los estudiantes en sesiones de clase, bajas calificaciones, y no desarrollo de las competencias. Pero ahí, ¿cuál es el problema que vas a investigar, que tú quieres investigar? Porque tú puedes investigar todos, pero va a depender de tus recursos, tu disponibilidad, tu accesibilidad, que cuando hagas las limitaciones de tu investigación hay gente que no es clara, porque si no le va a pasar lo que le pasó a una doctoranda en neurociencia, que quería demostrar en su tesis que los niños que estaban bajo su dominio, su control, no asimilaban porque le faltaba una enzima. Y cuando presenta la tesis, le decimos factibilidad,
Mire, no voy a poder hacer el estudio porque cuesta mucha plata y no encontrar quien lo financie. Perdió todo su estudio, porque tiene que hacer de nuevo. Entonces siempre, cuando usted plantea un problema, siempre trate de agarrar un problema que sea factible que usted lo haga. ¿Sí? Dentro de todo lo que usted me ha mencionado, ¿cuál es el problema que va a abordar? El bajo rendimiento. Bajo rendimiento. Ahí ya usted escogerá lo que más le convenga. ¿Y usted? Sí, es bajo rendimiento y calidad de aprendizaje de los alumnos del Instituto de Trabajo, y el tema es implementación de Moodle para solucionar ¿Y el problema cuál es? que tiene bajo rendimiento Bajo de los rendimiento. cursos virtuales. Bajo rendimiento de cursos virtuales. Sí, porque la plataforma carece de, digamos, partes como colaborativo, de comunicación, por eso lo El bajo rendimiento de los cursos virtuales. Ok. ¿Y usted? La baja calidad de los textos producidos. Baja calidad de los textos. ¿Sí? No aplicación de diseño social. ¿Sí? El diseño de las comunicaciones. ¿Usted? Eficacia de los cursos blended del aprendizaje. Ya permanece eficacia de los problemas. Porque la eficacia va a ser lo que quiere demostrar. ¿Sí? Usted con su investigación me va a demostrar si es eficaz ¿Sí o no es eficaz. Pero ese va a ser para solucionar los problemas que se han notado. Que los problemas no son ustedes. Vamos a aprendizaje en el momento del aprendizaje. Sí, aprendizaje. No. Entonces, para solucionar ese problema de bajo aprendizaje, usted va a implementar esa tecnología. ¿Sí? Muy bien. A ver, usted. Bueno, profesor, sí. Porque mi problema era el aprendizaje de la química que se dificulta para los alumnos. Ya. Entonces, ya habíamos estado probando el uso de evaluaciones en Kahoot en el aula. Ya. Pero yo lo que quería, porque yo en un principio quería hacer propuesta de la herramienta Kahoot para mejorar el aprendizaje, pero esa herramienta ya se utiliza, entonces yo quería saber si podía ser, no sé, el nivel de aceptación. ¿Qué piensan los alumnos del uso de esta herramienta? Si ese es el problema que quiere solucionar, sí. Sí se puede. Claro. Ok. O sea, que yo quería saber esto, porque ya se está aplicando, entonces, justo lo que Pero ahí ustedes tendría que ligar comentaban. que el bajo aprendizaje de los alumnos es consecuencia de lo que ellos contienen, una buena aptitud o aptitud hacia la tecnología. Cuando ustedes cambian, el problema cambió todo. Pero lo que yo quería saber es que hacer un test, ¿no? Una encuesta. Es que no, sobre, todavía no vale qué cosa Ah, no. quieres hacer, sino el problema, ¿sí? Ya, claro, el problema es el aprendizaje, porque a los alumnos se les dificulta Ok, ya, mucho. el problema es el aprendizaje. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Ahí nos quedamos. ¿El suyo, caballero? Es la falta de especialización del docente en un tema específico. Falta de especialización docente. Él ya se va a la parte de la enseñanza, ¿sí? ¿Ok? ¿El suyo? Bajo razonamiento matemático. Bajo razonamiento matemático, muy bien. El mío es la enseñanza. La enseñanza. ¿Y usted? La necesidad de reforzar el aprendizaje de portugués como lengua extranjera. Ya, pues, ¿cuál es el problema? El bajo rendimiento. Bajo rendimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí alguna pregunta, por favor. ¿Todos tienen claro? Veamos al siguiente punto. Para ese maestrando, el problema que él quería investigar era la lidocaína. O sea, el fármaco para calmar el dolor, ya que su tema era del dolor. El siguiente, esto lo han, ustedes ya han identificado bien. El siguiente punto. ¿Cuál es el problema a investigar? Acá vamos a ver ahora la lidocaína. Yo les pregunto, a ver, después de una pregunta a ustedes, ¿sí? Usted dice, el problema que he notado que tiene el profesor ahora es una bronquitis aguda. ¿Sí? ¿Cómo te diste cuenta que ese es el problema? Por los síntomas, por las manifestaciones, por las situaciones, por la coyuntura, ¿sí? Dame 3 manifestaciones que te hayan que yo estoy con problemas de salud. Bueno, tos constante, respiración, dificultad y frío Ya, fíjate. O sea, no hay otra forma que ustedes identifiquen el problema si no es por las manifestaciones del problema. ¿Ok? Para usted, vamos a ver, el problema de Juan, que es tu compañero, es que está en una severa depresión amorosa.
Dame 3 manifestaciones de ese problema. Se encuentra triste, Triste, no quiere hablar, no quiere hablar, no sé, distraído de repente. distraído. ¿Qué más? Y con un problema común uno se traba, ¿no? ¿Qué más? ¿Hasta dónde puede llegar él con su depresión? Hasta el suicidio. Hasta Pensando él. en lo peor, ¿no? Hasta el Podría suicidio, ser, ¿cierto? claro. Entonces miren cómo ustedes se están dando cuenta que el problema que ustedes me han dicho es porque tienen manifestaciones. Entonces acá vamos a ver qué aspectos yo voy a estudiar del problema. Pueden estudiarlo todas, o pueden estudiar uno, o pueden estudiar dos. Va a depender de cada uno de ustedes. A ver, ¿qué aspecto va a estudiar del problema usted? Bueno, el problema es el bajo razonamiento matemático y esto es el rendimiento del estudiante. El rendimiento. ¿Usted? El dinamismo. El dinamismo. ¿Usted? El bajo rendimiento de oral y escrito. El de expresión oral y escrita. Sí. ¿Usted? ¿Qué aspecto del problema va a estudiar usted? La adecuada planificación escolar en la institución educativa. O sea, la planificación. La planificación. ¿El suyo? El complemento de lo que le falta al profesor para complementar la especialización. Ya, usted va a estudiar. Estudiar. El problema era la enseñanza. La enseñanza, Ya. falta de especialización del docente. Ya, el aspecto que vas a estudiar es la falta de especialización. Así es. Ya, ok. ¿El suyo? Profesor, mi problema el aprendizaje, la química y las razones, bueno, entre ellas estaban el rendimiento, la falta de motivación del alumno. Estaba escribiendo acá. ¿Cuál de esos aspectos vas a estudiar? ¿Lo vas a estudiar todos? ¿O uno? ¿O dos? ¿Cuál va a estudiar? Bueno, de repente el rendimiento. Ah, El rendimiento. el rendimiento. ¿Y usted? El aprendizaje. El aprendizaje. ¿Qué aspecto del aprendizaje vas a estudiar? El aprendizaje del curso blend. El curso breve. ¿Y usted? La habilidad comunicativa. Habilidad comunicativa. Aseguramiento de la calidad de educación sanitaria. Asegurando de la calidad. ¿Usted? No estoy segura ahora. No estoy segura. No importa, sigamos haciendo el ejercicio, ¿sí? ¿Qué aspecto estudiaría usted? Bueno, mi problema es la baja calidad de redacción de texto. Ya. En ese, ¿usted qué va a estudiar? La baja calidad de la redacción. Usted puede quedarse solamente en un círculo, solamente voy a estudiar eso. O, dentro de ese problema, en el siguiente ejercicio, lo vamos a aclarar más porque ahí le vamos a pedir las manifestaciones. Vaya pensando para ver que si circunscribimos adecuadamente su problema. ¿Ya? ¿Y usted? El problema era el aprendizaje en diseño gráfico. Ya. ¿Qué aspecto ahí vas a estudiar? En el diseño gráfico, cómo ellos manejan el diseño gráfico. O sea, el manejo del diseño. Entonces, vamos a continuar. Entonces acá, este maestrando, lo que escogió es el manejo del dolor, porque su problema es este fármaco para calmar el dolor. El siguiente punto es el ámbito, ¿ya? ¿Dónde va a hacer este estudio? Acá les pongo lo que dijo este maestrando, en la cirugía oral. No va a ser en la cirugía abdominal o de cabeza o de cuello, sino en la oral, porque era odontólogo. Ahora vamos con usted. ¿Dónde? El ámbito donde va a realizar su investigación. El portugués, la aprendizaje del portugués. Ya, pero el ámbito, ¿dónde lo hace? El lugar va a ser en el centro cultural. Ya, centro cultural. ¿Usted? Profesor, dentro del aspecto también puedo estudiar o investigar el impacto. El impacto va a ser el propósito de su investigación. El propósito. Claro. ¿Ya? Ok. Ya, esto va a ser en los alumnos de segundo ciclo de carrera de Administración de Negocios. Ya. ¿Usted? El ámbito sería el cuarto grado de primaria. Perfecto. ¿Usted? Facultad de Administración y Marketing. Perfecto. El segundo ciclo de la Escuela de Psicología. Ya, tengo. En el colegio posgrado de Centro de Institutos. ¿Usted? Primer año de estudios universitarios. Colegio de Trabajo. Colegio. 12º grado de high school. Centro de idiomas de UCH. El primario, el centro de idiomas. ¿Y usted? Segundo de secundaria, porque tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que la herramienta que propongo va a complementar al profesor, pero el complementación va a ser individual a cada alumno.
Entonces, Ya, pero me imagino que el problema que has identificado es que está en el ámbito de la enseñanza, no está en el alumno. sí, está en el ámbito de la enseñanza. Entonces el problema es el profesor. Sí, es el problema Claro. del profesor. El resultado. Pero el ámbito donde se van a ver los resultados, Pones en los donde se va a estudiantes, hacer, y el que va a interactuar, va a ser con la máquina, es el alumno. Pues en complementando al profesor. los alumnos de ¿qué Segundo, grado? secundaria. Claro, Sí. ese es tu ámbito. ¿El suyo? Sí. Educación superior. Ya, el suyo, profesor, usted, el suyo. ¿Ya me dijo? Sí. Oh, muy bien. Vamos por acá. A ver, el suyo. Alumnos de cuarto Miren, acá una pequeña aclaración. De acuerdo al problema que ustedes han escogido, puede ser que no van a tener estos 3 círculos, pueden tener solamente 2 círculos. Y puede haber un caso de un problema que ustedes quieren abordarlo en su totalidad, tendrán solamente un círculo. Eso va a depender del problema que ustedes están estudiando. Y de repente va a haber un problema tan complejo que van a tener 4 o 5 círculos. Lo importante es que ustedes vayan analizando cómo es que ustedes han identificado el problema para poder hacer su enunciado. El siguiente punto es el objetivo, finalidad o propósito de la investigación. En este caso, le voy a poner el ejemplo para orientarlo, fue que él quería estudiar la eficacia de la lidocaína en el manejo del dolor en la cirugía oral. A ver, vayamos con ustedes. El objetivo de su investigación. ¿Cuál es el objetivo de su investigación? Es determinar si la web, los recursos de la web 2.0 está reforzando el aprendizaje del documento. ¿Están? Reforzando el aprendizaje. ¿Cuál es el propósito que tú vas a estudiar acá? Es saber si son eficientes. Si La web eficiencia. es eficiente. La eficiencia. ¿El suyo? Entonces no sería el impacto en el El aprendizaje. impacto, ahora sí. ¿El suyo? Mejorar. Mejorar. ¿El tuyo? Eficaz. ¿El suyo? Profesora, yo tengo A problemas ver. porque ¿se acuerda que le comenté que quería estudiar el uso de esta herramienta Sí. en el aprendizaje? Entonces, la verdad no tengo claro mi objetivo, porque yo lo que quería Que no era... estamos viendo objetivos todavía. Estamos viendo, o sea, no el objetivo de la investigación, sino el objetivo de tu estudio del problema. Ah, ya. Por ejemplo, cuando tú ya. dices el uso, tú puedes decir, voy a ver si esa herramienta es eficiente, es efectivo, tiene impacto. ¿Sí? Ese es por eso que tú quieres estudiarlo y ese va a ser tu aporte de tu investigación. Por eso, cuando ya tú has determinado estos 3 niveles, lo que te estamos preguntando acá es cuál va a ser el objetivo de tu investigación. El impacto. Va a ver el impacto. ¿El suyo? Profesor, ¿el suyo? Eficacia. Eficacia. ¿El suyo? La influencia. Influencia. ¿El suyo? Igual, la aplicación influencia prácticamente cómo hace que mejoren el... Claro, pero cuando hablas tú de aplicación, el objetivo no es la aplicación per se. Claro, es... Vas a ver si esa aplicación es efectiva, es eficiente, tiene impacto, no tiene impacto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Sí, si nosotros lo regimos, Claro, pero ¿por qué quieres estudiar ese simulador? ¿Por qué quieres aplicar el simulador? Porque tú quieres lograr un objetivo, ¿sí? sí. ¿Cuál es ese objetivo? Si tu problema era el aprendizaje. El problema es el aprendizaje, justamente lo que quiero es que lo comprenda bien, que no sea mecánico, no pase como que con gustas, Claro. ¿sí? Sino de que lo aprendan bien porque tienen unos recursos que los requieren ya dominar. Claro, entonces tú lo que vas a demostrar en tu investigación es si ese simulador impacta en el aprendizaje o no impacta en el aprendizaje. Esto va a ser el impacto, ¿sí? Puede ser un pretexto y un costo. Claro. Entonces ya tienen ustedes el propósito de su investigación. Ahora viene esta área
donde se entrecruzan todos los círculos, esta área de acá, va a ser la población, ¿ya? La población de estudio. Toda esta área de acá, donde todos los círculos se entrecruzan. Para este maestrando, la investigación lo hizo en niños de 6 a 12 años, Hospital San Bartolomé, en el año 2017. Vayamos a la población. A ver, profesora, la población. Alumnos de nivel intermedio del Centro Cultural de Perú en el ciclo 2018-1. Año 2018. ¿Y usted? En los alumnos del segundo ciclo de carrera de Administración de Negocios de una entidad educativa privada en la ciudad de Lima. Sí, una aclaración. Si ustedes van a poner el nombre de la institución donde van a hacer el estudio, tienen que pedir autorización. ¿Ok? Si no les dan, póngalo en un hospital, en un centro educativo, en una institución. ¿Sí? Profesor, pero y ahí es independiente, por ejemplo, si no me autorizan o no, yo igual puedo buscar en ese lugar o No, tiene que poner en una institución de Lima. No, claro, pero mis pruebas, yo sí las puedo aplicar ahí. Lo puedes aplicar, pero no lo puedes decir de dónde lo aplicaste. No, claro, pero me refiero a usted. Tiene que ser anónimo. No, pero lo puedes aplicar. Tengo que solicitar permiso para poder. Claro, sí. Pues te va a decir ya, te doy autorización, pero que no pongas mi nombre ni en tu tesis ni en el informe. Sí. Entonces el nombre no debe figurar de la institución, sino que debe figurar si tiene la autorización de la institución. Simplemente en un colegio. En un colegio de tal. ¿Sí? Así. ¿Ya? O sea, el ámbito sería según de alumnos de segundo ciclo y la población es la carrera más la actividad de y el año que vas a realizar. ¿Sí? Ahí ya lo están limitando en espacio y lugar. Sí. ¿Esa autorización se solicita antes que se confirme el tema de investigación? Claro. Sí, O antes de aplicar el instrumento. Pero ahora van a tener su instrumento casi terminado. Cuando vas a ir a aplicar, tienes que pedir permiso a la entidad para que te obligue. Sí, pero acá no te van a pedir que esté autorizado. No, pero si yo ya confirmo mi tema, va a le figurar pones. el nombre, Claro. entonces No hay problema. Pero después lo puedo cambiar en el caso que no me da autorización. Ah, sí. Sí. Usted tiene que pensar que este es el proyecto. ¿Cuándo va a ser la tesis final? Aquello que ustedes lo van a empastar después de sustentar. Porque aún en la sustentación, los jurados te van a decir, corrige esto, aumenta esto. Si no, no sigue el trámite para tu titulación. Un proyecto de tesis termina cuando esté empastado y ya ustedes han sustentado. Así que no se preocupe, pueden cambiar lo que quieran. ¿Sí? Muy bien, me quedé con usted, ¿no? ¿Información? A ver. Los niños de cuarto grado del American College, año 2017. Entonces, miren, ya todos han definido su población de estudio. El siguiente paso es el enunciado del proyecto de investigación. Vamos a ver cómo se realiza el enunciado del proyecto. Miren el ejemplo para que ustedes lo puedan redactar. La eficacia, ¿sí?, de la lidocaína en el manejo del dolor en la cirugía oral en niños de 6 a 12 años en el Hospital San Bartolomé en el año 2017. O sea que el enunciado de su investigación salió del análisis del problema, de racionalizar y analizar su problema, no salió primero de esto. Entonces vamos a intentar el enunciado con todo el trabajo que han hecho ahora. Hablamos con ustedes, profesora. Ya, a ver. La mejora del razonamiento en el rendimiento académico de matemáticas de los alumnos del cuarto grado de primaria del Colegio American College del Distrito de Pachacamac, año 2017. Perfecto. ¿El suyo? Pues el uso de las TIC y su impacto en el aprendizaje en los alumnos del segundo ciclo de la carrera de Administración de Negocios de una entidad educativa privada en la ciudad de Lima, 2017. Pero usted puso acá, yo me acuerdo que es impacto, no uso. Claro. Es el impacto. Ahora, ¿sí? ¿Ya? Es el impacto. ¿De usted? La eficacia de los recursos web en el aprendizaje del portugués como lengua extranjera y el Centro Cultural de Perú 2018. Perfecto. Claro. Una sugerencia, ¿no? Miren en la guía de elaborar la tesis de acá del posgrado, o averigüen si le ponen un requisito de no más de 20 o 25 palabras en el título, porque títulos largos le va a ser observado.
Y cuando le observan, ustedes pierden mínimo 3 meses. Porque hasta que redacte, primero que ustedes envíen acá, lo revisen, lo observe, redacte la carta para mandarle al revisor, para que el revisor lo lea, conteste, y después el posgrado le mande a ustedes que tienen que levantar, ustedes levantan, lo mandan. Por eso traten de no cometer errores para que no le observen en cosas que ustedes pueden evitar. ¿Ya? Averigüen. La mayoría te acepta 20, 25 palabras. Sí. ¿Cuánto tiempo después de haber culminado con los cursos de maestría se puede presentar la tesis? ¿Hay un tiempo? No. Ustedes terminan su maestría, tienen libre para presentar cuando tengan lista su tesis. ¿Ok? No hay un tiempo. No hay límite. Lo que hay límite es, según la SUNEDO, no puede usted después de 2 años de terminar titularse, ¿no? En esos 2 años tiene que sacar su título. Eso sí, pero no, lo que no puede usted presentar la tesis sin terminar la maestría. Porque uno de los requisitos le decir tus certificados de estudios, ¿no? De los 4 ciclos, ¿sí? Pero una vez terminado puede presentarlo al día siguiente. ¿Sí? Entonces, una consulta. Usted nos está guiando en todo esto de la investigación, pero yo vi que llegaron unos correos de que para que nos asesoren o todavía hay que hacer un pago aparte. O sea, que nosotros terminamos la maestría y tenemos que pagar a una persona para que nos guíe todo el proceso de la maestría. Claro, pues yo no soy su asesor. Bueno, yo estoy siendo su asesor, ¿cómo le puedo decir? Ad honorem. ¿Sí? ¿Ok? Pero acá le van a exigir un asesor oficial. ¿Sí? Yo pregunté, perdón. Sí, a ver. Yo pregunté y me dijeron que la universidad nos asigna un asesor. Sí. Y que lo otro era una opción que no tenía. Si yo quería pagar y seguir ese otro curso adicional, podía hacerlo, pero la universidad me va a designar un asesor. Claro. Eso es cierto, ¿sí? Pero acá viene un problema que ustedes tienen que decidir, porque el asesorar es un trabajo intelectual. Claro. ¿No? Sí, pero le van a asignar un asesor, ¿sí? ¿Ok? Lo que quiero es, bueno, dice que lo que más llena a un docente, a un maestro, es 2 posibilidades: que transmita lo que sabe y que sienta feliz y orgulloso cuando su discípulo lo supera. Y yo no considero que debe haber un maestro que sabe y no enseña lo que sabe. Y para mí, cuando ustedes se titulen, el 70-80% va a ser un mérito para mí y para ustedes. Así que no se preocupen por esto. Lo que queremos es que hagan un proyecto lo más bueno posible para que le observen pues, detalles, ¿no? Lo grave sería, no hay problema, vuelva a hacer la tesis, ¿no? Porque le diga, cambie esta palabrita, le faltó esto, ordene esto, que mejore la redacción, eso lo hacen rapidísimo, ¿sí? Por eso aprovechemos lo máximo. Ahora los trabajos que me están enviando de metodología, la mayoría está haciéndolo muy bien, ¿sí? O sea que, determinado el problema, todo es fácil, van a verlo, ¿sí? ¿En qué me quedé, por favor? ¿En usted, no? Sí. Ya. Su población. La población. No, el enunciado. Perdón, el enunciado. El uso de iPads para la redacción de textos en alumnos de 10 a 14 años del colegio XX, año 2018. Perfecto. Entonces, ya tienen ustedes su enunciado. El siguiente paso, van a identificar las variables en su enunciado. En todo enunciado y en todo problema tiene que estar identificada la variable, porque para que se titule le van a exigir por lo menos 2 variables. No le van a dar el título si tiene solamente una variable. A ver, acá por ejemplo, ¿cuáles serían las variables? Una sería la eficacia y la otra manejo del dolor, ¿cierto? Entonces esas son las variables. ¿Sus variables de su investigación? De aplicación del MAC, que es un programa, mejorará o mejora el rendimiento académico de matemáticas de cuarto y secundario del colegio. Entonces, para mí, variable va a ser la eficacia de la aplicación y la mejora del rendimiento. La variable dependiente sería el uso de la TIC y la dependiente de los
impacto de las TIC. Pero una aclaración. Cuando ustedes dicen variable independiente, automáticamente asumo que su diseño va a ser experimental. ¿Ok? O puede ser cuasi experimental o puede ser experimental. ¿Ok? Perfecto, ya. El mío sería impacto de los TIC, una variable y la otra sería en el aprendizaje. En el aprendizaje, perfecto. ¿Sus variables? La eficacia Ya, y eficacia. el uso de los recursos web. Sus variables. Sería influencia del curso de inducción Influencia del curso. y sería la planificación escolar. Sus variables. Las notas de rendimiento Notas de rendimiento. académicamente, con pruebas. ¿Pero cuál era tu enunciado? Mi enunciado es la eficacia de la inteligencia artificial como para complementar en la enseñanza a profesores no especializados, en niños y niñas de segundo y secundaria, en colegio libre. ¿Y ahí cuál sería su variable? Bueno, una fundamental la eficacia. Eficacia y el otro. ¿Cuál va a ser la otra variable? Una es la eficacia y el otro. No es variable de enseñanza. La única que identifico es la. Por si hay una sola variable, no te van a aceptar para que te titules de maestro. Por lo menos te van a exigir dos variables en las cuales tú puedes hacer una relación de las dos variables. La inteligencia artificial. Entonces tienes que ir pensando cómo vas a formular tu investigación. En su caso no sería la inteligencia artificial. Claro, si él lo tiene preciso, es la inteligencia emocional. Solo que tiene que parafrasearlo. Dilo de nuevo La eficacia de la inteligencia artificial Ya. para completar en la enseñanza a profesores no especializados en niños y niñas de segundo secundario. Sería enseñanza. Para complementar la enseñanza. Ya, entonces, ¿cuál sería tu segunda variable? Enseñanza, ¿no? Uno va a ser tu inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si es variable la inteligencia artificial. Sí, es una variable. Porque la inteligencia artificial, tú la tienes que definir, conceptual, operacional, y va a tener dimensiones, ¿no? De repente para mejorar su metodología. Claro. Entonces podría ser la otra variable. La otra variable podría ser la metodología. ¿Para qué vas a aplicar eso? Para complementar. O sea, la idea es que en colegios rurales, Ya. usted tiene que un colegio rural, y hay métricas, he visto en estudios donde los colegios rurales son de zonas de violencia o colegios desfavorecidos, Ya. pobres. Hablando ya del curso focalizado que quiero determinar, porque en realidad se podría hacer globalmente, ellos no tienen la competencia, por ejemplo, en razonamiento verbal. Ya. En cambio, un colegio de élite, el razonamiento verbal tiene muy buen. Entonces, el offset entre ambos es muy grande entre esos niños. La idea es tratar de. ¿Y por qué no lo pones ahí en el razonamiento lógico, lo que tú estás diciendo, crítico? O sea, lo que tengo entendido que tú vas a utilizar esa herramienta, la inteligencia artificial. Vas a utilizarlo para mejorar qué? Para mejorar el razonamiento crítico, ¿no? la enseñanza en esos niños, ¿no? O sea, el profesor, ¿por qué toman las pruebas a los profesores? Porque a veces un colegio de élite selecciona a sus profesores y son altamente especializados. Entonces la inteligencia emocional lo vas a utilizar para mejorar la enseñanza o el proceso de enseñanza. Claro. Y ahí está tu segunda variable. Tú lo que vas a buscar con esa inteligencia artificial es mejorar la enseñanza. Así es. Eso es lo que formulado así. ¿Ya? La enseñanza y la eficacia. Así es. Esas serían tus dos variables. ¿Ok? A ver. Entonces ya han identificado sus variables. Y cuando hagan la operacionalización de variables, tienen que operacionalizar la variable que acaban de identificar. Acá lo que quieren es un libro eminentemente práctico, operativo, que cada capítulo es un capítulo de su proyecto de investigación. Ahora lo tiene solamente el ebook, está vendiendo exclusividad, porque ya esta editorial colombiana, Alfomega, lo compró y lo está comercializando él acá en el Perú, acá lo tiene, así que los que quieren lo pueden adquirir. Miren, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Cuando ustedes a este enunciado le antecede un verbo infinitivo procedimental, lo transforman en objetivo. Por ejemplo, si yo pongo acá, antes de eso, vuelvo atrás, olvídense lo que dije. Cuando a este enunciado o este enunciado yo lo convierto en una interrogación,
lo convertí en problema general. Por ejemplo, si yo pongo acá, ¿cuál es la eficacia de la lidocaína en el manejo del dolor en la cirugía oral en niños de 6 a 12 años que se atienden en el Hospital San Bartolomé en el año 2017? Ya lo convertí en problema general. Y ese problema general va a ser mi problema de investigación, mi pregunta de investigación. ¿Okay? ¿Puedo poner la palabra determinar la influencia? Cuando pone determinar ya no es problema. ¿Ya? El problema tiene que enunciarse como interrogación. La gran mayoría de programas de maestría, doctorado, licenciatura, y acá también el programa obliga que el problema vaya como pregunta o como interrogación. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. A ver, convierta usted su enunciado en problema general. A ver con usted. ¿En qué medida mejora el rendimiento de matemáticas de los alumnos del cuarto grado de matemáticas? Perfecto. ¿Ok? Entonces miren, ya pusieron ustedes en una columna el problema general, en la otra columna el objetivo general. Ahora, los que van a formular hipótesis, porque los diseños de investigación que son descriptivos puros no tienen hipótesis. Pero si ustedes van a hacer un diseño de investigación que sea descriptivo correlacional, sí puede tener hipótesis correlacionales. Entonces, cuando yo formulo una situación probable que pueda ser realidad, yo estoy formulando una hipótesis. Por ejemplo, ¿cómo yo lo convertiría ese enunciado en hipótesis? ¿Sí? El manejo del dolor con la lidocaína en la cirugía oral de niño tal es eficaz. Eso es lo que yo voy a demostrar. O sea, la posibilidad de una situación que pueda darse en el futuro. ¿Está claro? A ver, convierta usted en hipótesis. Vamos a suponer que va a tener hipótesis, ¿ya? Convierta su enunciado en hipótesis. Convierta. El uso de la aplicación Sí. mejora el rendimiento académico. Ya, correcto. El que sigue, ¿usted? El uso de las TICs mejora el razonamiento matemático. Ya. La utilización de las TIC tiene un impacto favorable en la introducción. Ya. Los Sí. recursos web son eficaces en el aprendizaje del El curso de inducción modalidad learning tiene influencia en la mejora de la gestión escolar. Pero cuando dice tiene influencia, la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Esto es una influencia positiva. Que el uso de la inteligencia artificial tiene una eficacia significativa positiva para complementar al profesor no especializado. No, pero ahí ya tu segunda variable no era eso. Era la educación. ¿El suyo? El uso de la herramienta Kahoot favorece los aprendizajes, podría ser. También favorece. ¿El suyo, profesora? Los cursos blend son eficaces en el aprendizaje. Ya. ¿El suyo? El foro de debate en el entorno virtual es eficaz en el desarrollo de habilidades digitales. El diseño institucional se relaciona significativamente con la calidad de la educación. ¿El suyo, profesora? El uso del iPad mejora la redacción de textos. Ya. ¿Suyo? La inteligencia visual espacial influencia significativamente en el curso de diseño gráfico de los alumnos. ¿Suyo? La aplicación de plataforma Moodle mejora el rendimiento académico de los alumnos. Perfecto. Ya ustedes en la tercera columna van a poner acá la hipótesis. Entonces, como tienen ustedes acá problema general, objetivo general, hipótesis general, han construido su matriz de consistencia. En tal forma que la matriz de consistencia se correlaciona perfectamente el problema, el objetivo y la hipótesis. Porque si ustedes ponen como objetivo algo que no está correlacionado con el problema, lo van a observar. Ustedes han visto que desde el enunciado hemos construido el problema, el objetivo y la hipótesis. Por lo tanto, los tres están correlacionados. Ahora viene el siguiente paso. Si yo veo que el problema general es muy complejo, yo lo puedo desagregar en problemas específicos. Pero ojo, no puede haber problema específico que no esté relacionado al problema general.
Porque los problemas específicos se desprenden del problema general. Igual, no puede, si yo formulo problemas específicos, necesariamente tengo que tener objetivos específicos. Y si tengo objetivos específicos, obligatoriamente tengo que tener hipótesis específicas. Y que mi investigación formula hipótesis. No puede haber investigación, dice problema general y después me nombran objetivos específicos. Entonces tienen que formular los problemas específicos. Los problemas específicos con objetivos específicos y hipótesis específicas se desprenden cuando ellos son complejos. Pero si es un problema que no es complejo, es simple, yo no tengo por qué tener objetivos ni problemas específicos. ¿Qué quiero decir en conclusión? Que tener problemas, objetivos o hipótesis específicas no es obligatorio. Va a depender de la complejidad de su problema general. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Cómo saber si el problema que tienes amerita? ¿Cómo saber si el problema que tienes amerita hablar del problema? Por ejemplo, si ustedes tienen que ver algún problema que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes lo pueden desdoblar en dos objetivos específicos, o en dos problemas, lo relacionado a la enseñanza y lo relacionado al aprendizaje. Va a depender de la complejidad del problema, ¿sí? Puede llegar ahí no hay ningún problema. Lo que sí no pueden hacer es tener un problema o un objetivo general y después objetivos específicos cuando no hay problemas específicos. ¿Sí? ¿Cómo determino si voy a tener hipótesis o no voy a tener hipótesis? Va a depender de tu metodología. Si tú vas a hacer un diseño descriptivo, transversal y prospectivo, por eso no tienes por qué tener hipótesis. Pero si tú vas a correlacionar variables, puedes tener hipótesis correlacionales. Pero si tú vas a hacer un diseño experimental, ya sea cuasi experimental o experimental, tienes que tener hipótesis, obligatoriamente. Va a depender del diseño metodológico que tú estás utilizando. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Por ejemplo, si mi problema es rendimiento académico, ¿puede desglosarse, por ejemplo, en problemas de competencias como competencia? Claro, por ejemplo, si yo tengo en mi problema, hablo de competencia, yo tengo que tener mínimo 3 objetivos o problemas específicos. Primero, lo referido al conocimiento, referido a lo procedimental y referido a lo actitudinal. Porque el logro de esos tres objetivos específicos va a llevar al objetivo general, que es la competencia. Pero yo tengo, por ejemplo, competencia y solamente hago conocimiento, va a ser observado. Con eso usted no puede determinar que es competente. La competencia tiene que estar esos 3 items, ¿sí? Profesor, si mi problema es en el razonamiento matemático, mis subobjetivos o los problemas específicos podría ser razonamiento matemático en geometría, razonamiento matemático en números y razonamiento matemático en... ¿Eso podrían ser los problemas? Podría ser, claro, si es sí. O sea, si yo logro cumplir los objetivos específicos, me debe llevar al objetivo general. Punto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, no necesariamente tiene que estar. No necesariamente tiene que estar. O sea, puedo englobarlo en uno solo que abarca, por ejemplo, el problema de razonamiento matemático Claro. en general. Ahora, alguien te puede decir, mire, le sugiero, como este es tan complejo, que especifique estos 3 elementos para ser más explícito. Lo desdoblas, ¿sí? Sí, ¿alguna pregunta? No, sí, por ejemplo, en preguntas específicas yo he puesto cuáles son las habilidades cognitivas durante la utilización de los estudios. Esa es una. Y una. Y la otra es de qué manera se desarrolla el trabajo colaborativo de los estudiantes durante el uso de estas TICs. Pero eso del colaborativo tiene que estar en tu enunciado. Ah, ok. ¿Sí? ¿Lo mencionas? ¿Cuál es tu general? A ver, ¿cuál es tu general? No mencionado. Mi pregunta general es cuál es el impacto de las TICs en el aprendizaje de los estudiantes X en una entidad de educación libertaria. Lo que tú podrías, si quieres desdoblarlo en objetivos específicos, tu problema sería ese aprendizaje tiene etapa, tiene que ver en... Ustedes son las expertas, ¿sabes? O sea, el aprendizaje tiene que verlo, por ejemplo, en aprendizaje de teorías, aprendizaje en la práctica. ¿Qué cosa tiene que ver el aprendizaje? ¿Cómo tú te das cuenta que el aprendizaje está yendo por buen camino cuando aplicas la herramienta que estás aplicando?
En la práctica. En la práctica, ¿no? ¿Solo en la práctica? Creo que se evalúa mucho mejor en la práctica. Claro, entonces pones ese en la práctica, ¿sí? Pues no se olviden, si es complejo lo desdoblan, si no, no se hagan problemas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? O Sí. sea, puedo no poner el segundo enunciado, perdón. Ah, claro. Los objetivos y problemas específicos pueden surgir en el proceso de investigación. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el rendimiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, durante la investigación veo que su rendimiento depende de del factor de su actitud. Actitudinal. Sí. Ya. Entonces, en este caso, podría mencionarlo, es decir, agregarlo después. No sé a qué llamas después. Después, Tú puedes agregarle todo lo que quieras antes que llegue a la mano del informante. Bien. Con el asesor puedes hacer lo que quieras, darle antes, pero cuando ya tú mandas al informante, ya no puedes agregar, salvo que el informante te diga agréguelo, ¿no? O quítelo, ¿sí? Pero como es un proyecto, ustedes pueden hacer lo que quieran antes que lo envíes al informante. Porque el que le va a dar finalmente el OK a su proyecto va a ser su asesor. Por eso lo que estamos haciendo acá es que el asesor les observe lo menos posible. O que esa observación que le haga el asesor sea tan fácil que un día lo corrijan y al día siguiente le entreguen su proyecto, ¿sí? Pero que te diga aquí no hay problema, formule el problema, su tesis se fue al diablo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. O sea que el asesor no es que nos va a guiar a hacer el proyecto de tesis, sino nos va a revisar lo que ya hemos hecho. Claro, lo que están haciendo ahora va a ser revisado por su asesor, ¿sí? Y él le dirá, falta esto, concluya esto, aprende. Lo que buscamos es que sea fácil, que les observen de forma, no de fondo, ¿no? ¿Sí? ¿Pero tiene un límite de observaciones? ¿Ah? ¿Tiene un límite de observaciones con el asesor? No te Es entendí. decir, ¿hay un límite de observaciones que te puede hacer el asesor? No. Pues lo triste sería que el asesor te diga esta tesis no sirve, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú estarías en el derecho de decirle, dígame por qué no sirve. Claro. En qué he fallado para corregirlo, ¿no? Pero las más grandes observaciones que hemos tenido ahora ya no, porque estamos entrando en el campo de su maestría, ¿no? Pero en gerencia de salud, por ejemplo, hemos tenido serios problemas, porque hacían tesis de epidemiología, tesis de neurología, de cardiología y no de gerencia. Y ya habían avanzado todo, ya habían terminado en el momento que están ustedes, ¿no? Entonces, con ustedes no pasa eso, porque a lo más le dirán, pues, hazlo en la subespecialidad que tienes, ¿no? Pero yo creo que todos los tres están ligados, ¿no? Porque no creo que haya problema en ustedes, porque el que hace TIC está haciendo también la otra especialidad que es e-learning, ¿no? O sea, no creo que haya problema. Pero eso es lo que buscamos, que la observación sea de forma, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Entonces aquí lo puedo tener solamente no Sí. necesarios. Gracias. Muy bien. Vamos ahora a ver si lo que ustedes dicen realmente es problema. Vamos a ver ahora la descripción de la realidad problemática. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en este punto? Primero, vamos a seguir pasos para describir la realidad problemática y ahí vamos a poner ideas fuerza en cada paso. Ideas fuerza en cada paso. En el ejemplo que les traigo, por ejemplo, lo primero que hay que definir claramente el tema de investigación. Vamos a volver a repetir, ahora ya lo tengo más claro, el tema de investigación. No el título, sino el tema de investigación. ¿Qué es lo que estoy estudiando? El uso de la aplicación. ¿El uso de la aplicación de qué? De MyMap. Ya. Es mejor el rendimiento. Ok. ¿El tuyo? El uso de las TIC. El uso de la TIC. ¿Un tema? Impacto de la crisis. ¿Un tema? El aprendizaje. El aprendizaje. ¿El tuyo? Y la para planificación. ¿El tuyo?
La enseñanza. La enseñanza. ¿El suyo, doctora? Soy de herramienta Capón. ¿El de usted? Aprendizaje de los usos plenos. Entonces, ya tienen ustedes claro el tema. Acá le voy a poner lo que hizo este maestrato. Puso esto, ¿no? La limitación de la PYME para ingresar en el comercio electrónico. Esa es su idea fuerte. El siguiente paso es realizar el diagnóstico del problema. ¿Y cómo lo van a diagnosticar el problema? A través de sus manifestaciones, de sus signos o síntomas. ¿Sí? Simplemente le estoy poniendo yo el ejemplo para que ustedes, en base al ejemplo, hagan el ejercicio en su investigación. ¿Qué puso este maestrando? ¿Cuáles fueron las manifestaciones que le llevaron a determinar a este maestrando que el problema era que las pymes no podían entrar al comercio electrónico? Primera manifestación. ¿Puede leer, por favor? ¿Puede leer? Limitaciones para concretar venta de productos de exportación. Primera manifestación. Segunda. No se tiene disponibilidad inmediata de las cobranzas realizadas. Tercera. Cobranzas de comisiones altas cobradas por las ventas efectuadas en web de internet. Siguiente, cuarta. Cobranzas de comisiones por cobranzas efectuadas. Quinta. Cobranza de comisiones por efectuar la transferencia de dinero. Último. Cargos agregados por publicación de artículos y uso de herramientas adicionales. Estas fueron las manifestaciones, las 6 manifestaciones que le llevan. Las pymes tenían problemas para ingresar al comercio electrónico. Ahora vamos a ver, le voy a pedir solamente 3 manifestaciones de su problema. ¿Sí? A ver, empecemos por usted. 3 manifestaciones de su problema. Bajo rendimiento. ¿Qué más? Pero ¿cuál era su problema? Ya, pero esa es su pregunta. ¿Cuál es el problema que quiere abordar? Bajo rendimiento. ¿Cómo usted se dio cuenta que el bajo rendimiento es su problema? Claro, porque por las notas que se Ya, bajo, nota. ¿Qué más? Notas bajas. ¿Qué más? 3, solamente 3. Una cosa es el bajo rendimiento que es las notas. Lo que pasa es que aparte del bajo rendimiento también está que los chicos no tienen la desmotivación por la aprendizaje de matemáticas. Desmotivación para el aprendizaje. Ajá. Tercero. Porque mire, si tengo identificado mi problema, debe ser fácil determinar la manifestación de su cosa que yo lo identifiqué, pero no es fácil. A ver, la tercera. Claro, problema. ¿Qué pasa con esos alumnos que no aprenden matemáticas? ¿Qué pasa con los alumnos? Sus notas son bajas, no tienen motivación para seguir estudiando y ¿Asisten a clase? No asisten a clase. Claro. ¿Abandonan el curso? No, simplemente no atienden. Nosotros no prestan atención y por eso la desmotivación que hay. Y bueno, tienen problemas más adelante porque ya no quieren saber nada del tema. ¿Qué tipo de problema tiene? Bueno, en su clase, usted tiene una clase. ¿Qué porcentaje de alumnos desisten del curso? ¿Se alejan? Y la mitad o un poco más del 30%. Y ellos quieren seguir, o sea, bajo el ritmo, pero en realidad, o sea, tienen problemas porque tienen desmotivación por el promedio que tienen las No bajas. hay ninguno que deserta. Claro, los profesores que están en el colegio no pueden saltar. Ya. Tienen que ir
entonces sí o sí. faltan mucho. No, tampoco no me falta, pero, o sea, si es que se deja tarea, no, por ejemplo, no entregan las tareas porque simplemente no entienden nada de eso. No es eso, es que no entregan tareas o lo hacen por hacer o simplemente Ok. no lo hacen. Entonces tú te has quedado con esas dos manifestaciones que después lo vas a agregar en el siguiente paso que vamos a ir. Nos quedamos contigo con los tres. El problema era el bajo rendimiento matemático. Bien. Y la tres sería uno, los bajos resultados en los exámenes censales del Ministerio de Educación, la falta de comprensión de los problemas de los chicos y el bajo rendimiento académico en los cursos mismos. Después de retroalimentarte tú. Bueno, se puede hacer una tesis de Claro, si el problema es el mismo, las manifestaciones van a ser el mismo. Pero la universidad permite hacer tesis de dos. Bueno, se detectó con las inasistencias y con una solicitud específica del alumno de finalizar el curso. Y ahí vimos que había una falta de estímulo en el aprendizaje y un desinterés sobre el curso. Perfecto, Por eso las que- tres. Ya, tres. Perfecto. Entonces, el siguiente punto es qué se debería hacer, ¿ya?, para evitar el problema. Y ellos lo pueden hacer respondiendo a la pregunta de qué manera actuar para que no se cumpla el pronóstico negativo que acaban de hacer y qué conviene hacer o organizar y qué pasos seguir. O sea, qué se debería hacer para revertir el problema. Acá está el ejemplo de este maestrando. A ver, puede leer, por favor. Encontrar la manera de hacer factible una cobranza internacional y sin muchos cargos. Reducción de comisiones cobradas de tal manera que el vendedor de e-commerce perciba un mayor ingreso. Buscar alternativas en Lima que permita al PYME un mayor margen de ganancias. Encontrar una alternativa que permita optimizar el ingreso. Muy bien. Entonces, vamos a decir un solo punto de lo que deberían hacer para que el problema desaparezca. Empecemos por usted. A ver, ¿qué debería hacer para que el problema desaparezca? Motivar a los estudiantes. Motivar a los estudiantes. Dar charlas a los profesores, cómo trabajar, crecer horarios para trabajar. Perfecto, usted. Capacitación. Capacitación. Incentivar el uso de los recursos web. Ya, uso el problema. Usted. Y dar capacitación a los directivos. Sí. Entonces ya cuando han hecho este ejercicio, viene la última etapa, que es formular lo que pretende investigar a través de una pregunta o interrogación, que no es sino la síntesis de todo lo que ustedes han hablado. Para este maestrando, dice, de todos los medios de pago electrónico, ¿cuál es el más conveniente y aplicable en la iniciación de las pymes exportadoras de Lima? ¿Ok? Esta es la pregunta que ustedes van a desarrollar ahora, que no va a ser sino la pregunta que ustedes convirtieron el enunciado de su investigación en el ejercicio anterior. Y ahí están viendo ustedes que esta metodología está íntimamente ligada al de los círculos, porque ya ustedes, a raíz del análisis del problema y todo lo que hemos hecho en la primera hora, formularon ustedes una pregunta de investigación que lo pusieron en su matriz de consistencia, ¿se acuerdan? Entonces, como ya todos lo han hecho esto, no vamos a volver a repetir. Lo que sí viene a continuación es que ustedes ya no solo van a poner ideas fuerzas acá, sino que ahora entran a la etapa de la argumentación de cada idea fuerza que ustedes han puesto. ¿Y qué es la argumentación? Simplemente es poner en un texto corrido, argumentando los puntos que ustedes pusieron como puntos fuertes en cada área. Por ejemplo, cómo este maestrando argumentó el tema de su investigación. ¿Pueden leer, por favor? El comercio electrónico en los países desarrollados se sigue incrementando, pero las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo tienen limitación para ingresar al mismo debido a que no tienen cuenta bancaria o tarjeta internacional para la realización de transacciones, limitando a la factibilidad de la concertación de la venta, así como la realización y remisión de la cobranza. Ahí argumentó su tema de tesis.
A ver, vamos a ver cómo argumentan ustedes. Vamos a tomar a 2 o 3 para que no nos gane el tiempo como ejemplos, ¿sí? A ver, ¿cómo argumentaría el tema de investigación? A ver. El conocimiento académico de matemáticas que se ve en ustedes en el cuarto grado. Esto se ve dentro de la falta de comprensión de los problemas, los bajos resultados en los exámenes censales y en las calificaciones bajas del curso. O sea, todo lo voy a decir. Más bien acá, si ustedes se dan cuenta, que cuando yo argumento mi tema de investigación es lo que yo voy a poner cuando justifico mi investigación. ¿No es cierto? Porque si no tuviera importancia mi investigación, no lo llevaría a cabo. ¿Sí? Entonces yo ya he puesto acá que la enseñanza de la matemática es su tema, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que argumentar por qué la enseñanza de la matemática debe ser importante y vital. ¿Ok? Y por qué usted está haciendo eso y por qué la matemática juega un rol importante no solamente en el material tecnológico, sino en el desarrollo de la persona, ¿no? Eso es lo que van a argumentar, ¿ok? A ver, hablamos, argumenta tu tema, a ver, tú, sí. En presentes días el idioma se enseña de manera presencial y bueno, está ganando lugar en la educación de idiomas a través de aplicativos y plataformas virtuales. Pero, digamos, tiene mala fama porque muchos dicen que no aprenden de este medio y tienen muy alta deserción y no culminan sus estudios. Muy bien, entonces estás argumentando por qué tu tema de investigación es importante, ¿sí? A ver, un voluntario o voluntaria. A ver, vamos. Ya justificaste tu tema de investigación. Vamos a ver el siguiente paso. ¿Cómo van a ustedes argumentar el diagnóstico? Acá tienen lo que hizo el maestrante. A ver, ¿puedes leer otro cosa? Sobre estos temas aún existen vacíos de información. Así, no se sabe aún cómo concretar la venta de productos de exportación, como tener la disponibilidad de las cobranzas realizadas, la realización de cobranzas de diversas comisiones, tanto por la publicación efectuada, por el uso de herramientas adicionales, por la venta efectuada, por cobranza efectuada, por la realización de la transferencia de dinero. Como ustedes ven, acá es un texto corrido donde trata de argumentar todos los puntos que él puso como manifestación del problema. A ver, ¿tú podrías hacer tu justificación del diagnóstico? Sí. A ver, de tu trabajo. A ver. En ese contexto. Sí. ¿Del diagnóstico? Sí. Sobre estos temas aún existe vacío de información, ya que se desconoce si factores como sexo, edad, educación y el ingreso laboral de los docentes que tienen la formación de los estudiantes. De indagar en qué medida los docentes que trabajan en empresas privadas, científicas, privadas, que tienen el uso de TIC, o también el no conocer la formación profesional de los docentes que residen en áreas urbanas y rurales. Y su decisión de usar estudios en tecnologías de información. Estudio de cómo argumentó el diagnóstico de su problema. Vayan todos argumentando, por favor. En mi caso sería porque, digamos, en la profesión donde yo quiero realizar la investigación y el desinterés y una forma de individuo le va aumentando, por consiguiente, el afianzamiento del aprendizaje humorístico y mi finalidad sería cambiar eso. Entonces, eso usted quiere argumentar. ¿Sí? Perfecto. ¿Un voluntario o voluntaria? El diagnóstico del
simuladores para mejorar el proceso de enseñanza. Entonces, ¿por qué no usarlo para lograr un aprendizaje? Correcto. Pero tiene que no perder la perspectiva de que acá ustedes van argumentando los síntomas, signos, situaciones, coyunturas que le llevaron a identificar el problema. Claro, entonces se pondría de repente que como los estudiantes no les gusta la lectura, que no están motivados. Porque afuera acá pusieron ustedes una serie de puntos fuertes. Eso lo tienen que argumentar. ¿Sí? O sea, a ver, ¿cómo argumentarías tú? A ver. Yo podría decir que no existen todavía estudios que evalúan cómo es que los alumnos aprenden a través de la inteligencia visual espacial, porque a través de la currícula que se tiene en los colegios no está especificado para cada tipo de inteligencia, es en forma general. Y en el área de diseño gráfico se pierde el aprovechar la inteligencia visual espacial, porque les ponen los programas en general, y quienes tienen inteligencia visual espacial sobresalen sobre quienes no la tienen. Eso lo pones acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente paso de argumentación. ¿Cómo argumentó los antecedentes? A ver, por favor, buena moza, ayúdame. Existen muchos estudios sobre el comercio electrónico, sobre todo en los aspectos de seguridad, como los diversos tipos de este, pero no se ha encontrado un estudio que indique o señale si hay alguna manera que permita a las pequeñas y medianas empresas ingresar al mismo, dando a conocer cuáles son los cargos de uso y si tienen alguna opción de poder amilanar estos cobros, permitiéndoles tener un mayor margen de ganancia. Así argumentó este maestrando sobre sus antecedentes. A ver, ¿puedes tú argumentar sobre el antecedente de tu investigación? ¿Estás buscando? ¿Tú? Sí, ¿cómo argumentarías? A ver. En mi caso existen bastantes estudios sobre la ventaja de la música, pero no todos están vinculados con niños pequeños como en mi caso. Sin embargo, considero que igual esas ventajas son inclusive mejor desarrolladas en niños pequeños. Bueno, de eso me voy a valer para hacer una investigación. Claro. Y acá también tendría que explicar las investigaciones que has encontrado. ¿Sí? Y lo que tiene acá es redactar en tercera persona, ya no en primera. ¿Sí? Y el proyecto se redacta en tiempo futuro y la tesis en tiempo pasado. ¿Ya? Pero bueno, es un proyecto, lo tiene que redactar en tiempo futuro. Muy bien. A ver, tú puedes argumentar tu antecedentes. A ver, podría decir que existen estudios relacionados al uso de la tecnología de la información en los procesos de enseñanza, pero no he encontrado o no están enfocados hacia los factores que terminan limitando la aplicación real en procesos metodológicos de los procesos de enseñanza de los docentes. Perfecto. Un voluntario, a ver. Sí. En el caso que he encontrado un estudio muy similar, pero ¿qué podría ser pero en este caso? Hay un estudio muy similar, pero en otro país. Claro, lo que cuando tú haces por uno la confiabilidad de tu instrumento y la validez, es para demostrar a la comunidad científica que tu estudio es replicable. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico en otra población, en otro ámbito, debo tener los mismos resultados que tú tuviste. Si tus instrumentos son confiables y válidos. Entonces nadie te va a cuestionar por qué haces tú un estudio en otro ambiente con la metodología que hizo otro investigador. Entonces, lo que te cuestionarían es que repitas en la misma aprobación con los mismos instrumentos, ¿no? Claro, estás estudiando en otra población y en un ámbito diferente del que estudió. pero no se ha aplicado se aplicó. Ahora no sé cómo van a hacer su antecedentes, ¿ya? Sí. Okay. Si yo tengo un instrumento de recolección de datos que se ha usado para medir la inteligencia visual espacial, ¿puedo usar ese mismo instrumento porque no hay otra forma de poder? Claro, lo puedes utilizar siempre y cuando, me imagino que ha sido validado. Sí, porque es un instrumento, o sea, para medir la inteligencia visual espacial no hay forma sino a través de test, y esos test... Ya, pero esos test ya fueron validados. Sí.
¿no es cierto? Entonces, si tú lo vas a aplicar en población peruana y ese test ha sido en Estados Unidos, tienes que hacer una validación en cuanto al idioma. Oye, no, va a ser allá. Entonces tienes que validarlo, pues ya no tienes que usar nada más. No uso nada. La vas a usar en la población que se validó y que usa el mismo idioma. No va a haber problemas de lenguaje, ni de perfil, no hay problema. ¿Sí? Profe, cuando hablamos de validación, si yo hago mi pretest, ¿qué tengo que darse a los expertos para que vean si está bien o si está mal? Si el pretest es un cuestionario, sí. ¿En qué caso no? En el caso, por ejemplo, que sea una entrevista a profundidad, un cuestionario no estructurado, que tú vas a ir avanzando de acuerdo a la respuesta que te da el entrevistado. ¿Qué vas a validar si tú no sabes qué le vas a preguntar? ¿No es cierto? Pero si haces un cuestionario con una escala de Likert, un cuestionario con preguntas, eso sí lo tiene que validar. Lista de cotejo también. Claro. Va a depender de la complejidad de la lista de cotejo. Pero si es una lista, por ejemplo, de un checklist de lista de cotejo de una historia clínica, por ejemplo, ahí no necesita validar. Pero si vas a hacer, por ejemplo, un checklist, por ejemplo, una lista de cotejo de las dimensiones de la ética, por ejemplo, o de los principios éticos y morales, ahí sí te tendría que validar. Porque la validez es que ver que el experto te diga que la secuencia de preguntas y lo que tú estás preguntando es adecuado, vas a lograr los objetivos y es entendible, ¿no? Y aparte del juicio de expertos hay otra manera de validar, ¿no? ¿Cómo? Aparte del juicio de expertos hay otra manera de Puede validarlo estadísticamente, pero es más complejo, ninguno de nosotros Lo que hemos somos hecho. expertos en estadística, ¿no? Lo que hemos hecho con Claro, la confiabilidad lo han hecho estadísticamente, ¿sí? Porque es relativamente sencillo, ¿no? Pero ya validarlo el contenido no es parte de un experto, pues primero si lo estás parafraseando bien, lo estás formulando bien, si con eso vas a lograr los objetivos o no vas a lograr los objetivos. Por eso, en el instrumento que me están enviando para esta semana, yo les estoy aconsejando que pongan a la izquierda o a la derecha su objetivo y vean qué preguntas que ustedes están haciendo es para lograr el objetivo que ustedes están buscando. Porque a veces cuando ya están en el análisis, no pueden demostrar el objetivo porque ninguna pregunta o muy pocas preguntas hicieron para demostrar el objetivo. En cambio, si ustedes ponen objetivo 1, pregunta 1, 2, 3, ya saben que eso va a ser para este objetivo, para que no sea observado, ¿no? ¿Sí? Con cada objetivo, o sea, si sea, digamos, el 1, 2, los Claro. secundarios, todo. Cada objetivo. Todos los objetivos los tienes que demostrar. Porque si no viene la observación, ¿qué le va a decir el jurado? Usted no ha logrado evidenciar los objetivos que usted se planteó. Usted se planteó 3 objetivos y usted no más que ha logrado 1. Y a veces ni siquiera logran eso porque no responden las preguntas al objetivo. Entonces hay que cuidar eso. Muy bien, sigamos entonces. Bien. A ver, realicen pronóstico contestando la pregunta ¿qué ocurrirá si la situación continúa? Acá está lo que hizo el maestrazo. Por favor, ¿podrías leerlo? Si el problema persiste, las pymes no se verán imposibilitados de exportar sus productos, no tendrán disponibilidad financiera inmediata al no poder realizar las cobranzas, pagando por lo tanto mayor tasa de interés por las ventas efectuadas en webs de internet, que derivará finalmente en la descapitalización de las pymes. Muy bien, a ver, ¿quién puede ir? Un voluntario, a ver, por favor. Un voluntario. ¿Cómo podrían justificar, a ver, el pronóstico del problema? Miren, cuando ustedes han hecho todo este proceso, se han dado cuenta que no hay absolutamente nada de la argumentación que no esté ligado al problema. No hay como hacen muchos investigadores de que comienzan a describir acá teoría. Acá todos los puntos que ustedes han dicho es referido al problema. Y miren, el texto final que ustedes van a tener en su proyecto de investigación es esto. La argumentación de cada ítem va a ser el texto final que acá lo tienen. Este es el primero, la argumentación del tema, este es del diagnóstico, esto es de los antecedentes, esto es del pronóstico, el control del pronóstico y finalmente el tema.
Pero ¿cuál es la diferencia? De que entre un párrafo y otro está un conector sobre esto. Entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, entre el cuarto y el quinto, esto, y finalmente este conector. Este es el trabajo que ustedes tienen que poner en su tesis, en su proyecto. Las plantillas simplemente son metodología para ayudarles a formular este problema. Por lo tanto, para darles una idea, le voy a pedir a los tan amables que lo pudiera leer para ver que no hay nada de acá que no sea parte del problema. Por favor. El comercio electrónico en los países desarrollados se sigue incrementando, pero las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo tienen limitación para ingresar al mismo debido a que no tienen cuenta bancaria o tarjeta internacional para la realización de transacciones, limitando la factibilidad de la concertación de la venta, así como la realización y remisión de la cobranza. Sobre estos temas, aún existen vacíos de información. Así, no se sabe aún cómo concretar la venta de productos de exportación, cómo tener la disponibilidad de las cobranzas realizadas, la realización de cobranzas de diversas comisiones, tanto por la publicación efectuada, por el uso de herramientas adicionales, por la venta efectuada, por cobranza efectuada, por la realización de la transferencia del dinero. Existen muchos estudios sobre el comercio electrónico, sobre todo en los aspectos de seguridad, como los diversos tipos de estos, pero no se ha encontrado un estudio que indique o señale si hay alguna manera que permita a las pequeñas y medianas empresas ingresar al mismo, dando a conocer cuáles son los cargos de uso y si tienen alguna opción de poder amilanar estos cobros, permitiéndoles tener un mayor margen de ganancia. Pero si el problema persiste, las pymes no se verán imposibilitados de exportar sus productos, no tendrán disponibilidad financiera inmediata al no poder realizar las cobranzas, pagando por lo tanto mayor tasa de interés por las ventas efectuadas en webs de internet, que derivará finalmente en la descapitalización de las pymes. Por lo tanto, lo que se busca es obtener información con respecto a la opción que se tenga para reducir los montos de las cobranzas realizadas al vendedor de comercio electrónico, de tal manera que perciba un mayor ingreso. Buscar alternativas que permitan a la pequeña y mediana empresa un mayor margen de ganancia, encontrar una alternativa que permita optimizar el ingreso. De lo dicho, la presente investigación pretende identificar y analizar la conveniencia de uso de las diversas herramientas efectivas de cobranza que podrían aplicarse en la iniciación del comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas de artículos de exportación de Lima. Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación es: ¿cuál es la conveniencia de uso de las diversas herramientas efectivas de cobranza que podrían aplicarse en la iniciación del comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas de artículos de exportación de Lima? Yo les pregunto, ¿hay algo que han escuchado que nada tiene que ver con el problema, que está fuera de contexto o está estrictamente relacionado al problema? Entonces, por favor, ese es el texto que ustedes tienen que incluir en su proyecto de investigación. ¿Qué le mandamos ahora? ¿Cómo? Quiero saber la tarea de enviarle Sí. ¿qué más? La matriz. Acá ustedes van a enviar las matrices con este texto para ver si este texto se refleja a lo que han hecho en la matriz. Más acá. Eso es para nota. Todo esto es para la Claro. Esto es para mejorar su tesis. Esto es voluntario. Ustedes no pueden dejar de mandar el instrumento por ese de nota. Esto es voluntario y se quiere enviar para verificar y comprobar si esto está adecuado o no. Pero vuelvo a repetir, las matrices es para ayudarles a ustedes a redactar este texto. En su tesis solamente debe ir este texto, nada más. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre esto? Sí. Claro, la cita va a ir acá. Existen muchos estudios. ¿Cuáles? Encontrar acá y encontrar la cita. Acá no lo ha puesto porque cuando tú viste decía que no había encontrado. Había encontrado uno de Cuba, ¿te acuerdas? En 2014, que no lo ha puesto acá.
ha debido ponerlo acá. Pero como esta es una referencia de un maestrado, yo no lo puedo alterar porque él lo presentó así. ¿Sí? Pero acá hay que incluir esa referencia. Hay que incluirlo acá. Acá lo ha debido incluir, ¿no? Dice, acá existen muchos estudios sobre comercio electrónico. Aquí ha debido poner Cuba, 2014, porque él mostró ese antecedente. Acá es donde van a ir todos los antecedentes que tú has mostrado con su referencia bibliográfica. Y esa referencia bibliográfica debe estar al final de tu tesis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Qué extensión tiene este documento? La extensión va a ser la que tú quieres dar. ¿Ya? Si tú has hecho acá 10 antecedentes, para el proyecto de investigación, cuando se presentan, le dicen que piden 2 o 3 hojas. ¿Sí? Pero generalmente esto no ocupa más de una hoja. ¿Cuándo ocupa más de una hoja? Cuando ustedes hablan que fulano de tal hizo, o comienzan a explicar qué cosa es, qué sé yo, pues, las TIC, ¿no? Acá no es la tesis no es un libro de capacitación ni de teoría. Acá ustedes tienen que hablar exclusivamente del problema. O sea, generalmente no debe ocupar más de una hoja, hoja y media, porque no van a inventar, ¿sí? Mira, si ahora hemos tenido un problema para decir 3 manifestaciones del problema, vamos a tener mayor problema cuando queramos argumentar cada una de esas manifestaciones. Pero con un texto así, es bien difícil que lo puedan observar. La pues redacta mejor, mejora la ortografía, qué sé yo, pero no le voy a decir no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Entonces, con esto hemos avanzado el 50% de su tesis. Les voy a mostrar cómo van a ser los antecedentes de lo que ustedes van a revisar. Esto viene de los antecedentes, cómo lo van a redactar. Lo primero que van a hacer ustedes cuando tengan que elaborar sus antecedentes es guiarse de esta matriz, ¿sí? O sea, pues acá el año, acá el autor, acá el título, la hipótesis o objetivos, la población y la muestra, y el procedimiento, materiales o instrumentos que utilizó el investigador. Y acá cuando me refiero a las conclusiones, nos referimos al conocimiento que esa investigación aportó a la comunidad científica. Y generalmente ese conocimiento, que no es sino los objetivos de la investigación, lo van a conseguir en las conclusiones. O sea, cuando ustedes quieran buscar el conocimiento de la investigación, se van a las conclusiones. Porque las conclusiones van a estar ligadas a los objetivos de la investigación. Por ejemplo, si uno de los objetivos era determinar la eficacia de las TIC en el aprendizaje, el investigador acá tiene que concluir que las TIC son eficientes para la mejora del aprendizaje. Es el conocimiento que aportó. Entonces, vamos a ver en un ejemplo. Acá pone el autor 2005, el año y el lugar, España. El autor, acá está la carga, el título, el objetivo, la población y las conclusiones. Pero acá tengo yo un ejemplo para ustedes. Pone acá como primera referencia es el año, que es el 2000. No veo acá, es el 2006. El autor, Sartre, arriba, es el autor. Estos son los objetivos de la investigación, por ver el funcionamiento ejecutivo. Acá tienen la población, que fue objeto de estudio, y acá tienen ustedes las técnicas de instrumentos que utilizó el investigador. Acá tienen ustedes los materiales, y acá tienen otros aspectos. Si hay lo ponen, si no hay no lo ponen. Y acá tienen ustedes las conclusiones. ¿Ok? Pero ¿para qué le sirve esta plantilla? Esta plantilla le va a servir para redactar el antecedente. Ahí está el antecedente. O
sea, cuando ustedes hacen todo este trabajo de esta plantilla, le va a servir para realizar este antecedente, que acá nada tiene que ver, no hay nada que agregue el investigador. Todo está relacionado al antecedente que realizó. Y en los antecedentes ustedes ponen solamente esto, y si hay otro, seguido del párrafo siguiente, no ponen nada extra. Esta es la forma de cómo van a redactar los antecedentes. Por favor, ¿verá ahí el texto? ¿Lo ven? Sí. A ver si pueden leerlo, por favor. Miren cómo van a redactar los antecedentes. Salter Viva 2006, partiendo de la existencia de competencias cognitivas tempranas de los recién nacidos y su importancia en el desarrollo cognitivo posterior, creó su propio material de estímulo consistente en una tarea no verbal que permite la ejecución de distintos tipos de acción organizada y la ejecución de operaciones lógicas que favorezcan el estudio de mecanismos de variación, selección, activación, inhibición, cambio. Este material de estímulo lo aplicó en 28 bebés en etapas de desarrollo diferentes: 10 bebés típicos, 6 bebés con patología establecida al nacer, bebés con síndrome de Down, y 12 bebés con factor de riesgo al nacer, 6 de ellos con hipotiroidismo congénito y 6 con bajo peso, con el objetivo de conocer el funcionamiento ejecutivo de recién nacidos en diferentes etapas de desarrollo: lactantes típicos, bebés con síndrome de Down, lactantes nacidos con factores de riesgo, encontrando diferencias en el funcionamiento ejecutivo de estos grupos de bebés, lo que le llevó a proporcionar las directrices sobre las intervenciones destinadas a la armonización de los principios del desarrollo cognitivo. O sea, se está dando cuenta usted, esta forma de redactar el antecedente, usted lo pondría en su texto de su problema. Y además le va a servir para los antecedentes en el marco teórico que ustedes van a desarrollar. Entonces, esta es la forma que ustedes van a elaborar sus antecedentes. No hay nada que ustedes hayan puesto acá, sino simplemente se han basado en la investigación que ustedes han leído para su tesis. Acá tienen otro ejemplo. Profesor, sí. ¿Hay un número establecido de tesis que tenemos que seguir en los antecedentes? Generalmente con 5 antecedentes es suficiente, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo, ¿sí? A ver, por favor, ¿cómo redactó este antecedente con esa plantilla? Tiracu, Bustardos y Muñoz Céspedes, 2005, utilizando instrumentos de la imagen funcional, investigaron en los pacientes que sufrieron daño prefrontal los mecanismos involucrados en los procesos cognitivos para la solución de problemas complejos, encontrando que el córtex prefrontal como estructura y los procesos cognitivos como función desempeñan un papel fundamental en relación con la memoria. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los antecedentes, por favor? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es necesario hacer ese tipo de matriz o solamente se puede porque es doble trabajo? Claro. Lo que le estamos enseñando es a pescar. El día que usted domine, ya no necesita las plantillas, ¿sí? Sino simplemente es para enseñarles una metodología, porque yo estoy seguro que ustedes los van a reemplazar a nosotros. Ustedes van a estar donde yo estoy, para eso están preparando. Y si no es acá, estará en donde ustedes estén y puedan tener la metodología para transmitirlo, ¿sí? Pero ya cuando ustedes dominan, no es necesario que hagan la plantilla, ¿ok? No es necesario. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Es necesario dividirlo en antecedentes nacionales e internacionales? No entendí su pregunta. Hay antecedentes de investigaciones de autores nacionales y otros de autores internacionales. No, es lo mismo para nacionales y extranjeros. No es necesario clasificarlo, la universidad no solicita que sea. No, los antecedentes se ordenan por más reciente al más antiguo. Entonces pone referencias nacionales y antecedentes internacionales. Pone por orden de cronológico, ¿sí? Porque quien lo lee ya sabe, pues no. Ahí vas a ver, dice ser 2005, y cuando yo quiero tener mayor información, me voy a la referencia bibliográfica, veo la referencia exacta y uso el antecedente. Sí.
disculpa, ¿la Sí. antigüedad de los antecedentes es 5 años máximo o puede ser más? No, para doctorado se pide 5 años, para maestrandos 10 años, ¿no? Por los 10. últimos 10 años, ¿sí? Sí. Las traducciones las puede hacer uno mismo. Sí, sí. No te piden traducción oficial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?